La historia ocurre en el estado de Idaho, Estados Unidos, una región de clima templado, con extensas zonas rurales y comunidades pequeñas. En el año 2006, la localidad de Pocatello tenía alrededor de 50,000 habitantes. Era considerada una ciudad tranquila, con baja tasa de criminalidad. El sistema educativo local mantenía estructuras tradicionales y la mayoría de los jóvenes asistía a la misma red de escuelas públicas. En ese entorno, la adolescente Cassie Joe Stoddard, de 16 años, cursaba el tercer año en Pocatello High School. Era conocida por sus profesores y compañeros como una alumna responsable, reservada y organizada. Cassie vivía con su madre Anna Stoddard y su hermano menor. Su familia había enfrentado dificultades económicas, pero mantenía una vida estable. La madre trabajaba en turnos prolongados y Cassie ayudaba con las tareas domésticas y el cuidado de su hermano. No tenía antecedentes de problemas disciplinarios ni conductas conflictivas. Era una joven con metas claras. Quería estudiar arte o diseño y soñaba con ir a la universidad fuera de Idaho. Durante el año escolar, Cassie formó un grupo de amigos reducido pero estable. Entre ellos estaban Matt Beckham, su novio en ese momento, y otros compañeros como Brian Draper y Tori Adamczyk, ambos de 16 años, estudiantes del mismo instituto. Draper era introvertido, interesado en cine y temas de conspiración. Adamczyk, más sociable, tenía aspiraciones de ser director cinematográfico. Ambos compartían el gusto por grabar videos caseros con una cámara digital que utilizaban para simular escenas de películas de terror. Cassie no era parte de ese círculo creativo, pero los conocía por interacciones escolares. En apariencia, mantenían una relación cordial. Según testimonios posteriores de compañeros y profesores, Cassie no participaba en fiestas ni consumía alcohol. Era vista como una joven madura, responsable y centrada. El director del colegio, en una entrevista posterior, declaró: Cassie era una estudiante modelo. Siempre cumplía con sus deberes, llegaba a tiempo y cuidaba su imagen. Era el tipo de alumna que todos los profesores querían tener. Su entorno percibía esa madurez como una característica distintiva frente a otros adolescentes del instituto. En septiembre de 2006, Cassie recibió un encargo de su tía y de su tío, Allison y Frank Contreras, para cuidar su casa y sus mascotas durante un fin de semana. La vivienda se encontraba en una zona semirural conocida como Whispering Cliffs, en las afueras de Pocatello. Era una residencia grande, aislada y con pocas casas cercanas. El plan era simple. Cassie cuidaría la casa, las mascotas, y permanecería ahí durante las noches. Su madre permitió la estancia porque confiaba plenamente en su responsabilidad. Cassie invitó a su novio, Matt Beckham, a acompañarla una de las noches. Él aceptó y avisó a sus padres que estaría en la casa de los Contreras con ella. Horas antes del fin de semana, Brian Draper y Tori Adamczyk supieron que Cassie estaría sola en la vivienda. Ambos manifestaron interés en visitarlos. En registros posteriores de video, obtenidos de la cámara de los adolescentes, se evidenció que Draper y Adamczyk habían comenzado a grabarse hablando de hacer algo que el mundo recordaría, refiriéndose a un plan de homicidio que combinaba elementos de sus películas favoritas y crímenes reales. Estas grabaciones datan del 21 de septiembre de 2006, un día antes del crimen. El 22 de septiembre de 2006, Cassie llegó a la casa de los Contreras en la tarde. Se comunicó con su madre para confirmar que todo estaba en orden. Más tarde, Matt llegó con algunas películas para ver durante la noche. Poco después, Brian Draper y Tori Adamczyk aparecieron en la casa diciendo que querían ver una película con ellos. Cassie los recibió con cortesía. La casa de los Contreras, ubicada en el sector Whispering Cliffs Road, era una vivienda grande de 2 pisos, con sótano y amplio terreno. Estaba aislada, a varios minutos de la carretera principal. Los 4 adolescentes se sentaron en la sala principal. Escogieron una película de terror, Kill Bill, Volume 2. A las 9:30 de la noche, Draper y Adamczyk afirmaron que debían marcharse para ir al cine. Cassie y Matt se quedaron solos. Hasta ese punto, todo parecía normal. Pero, según las grabaciones recuperadas, los 2 adolescentes que se habían marchado no fueron al cine. En su lugar se dirigieron a un punto cercano de la misma propiedad. Esa noche, el entorno de Cassie no sospechó nada inusual. Su madre creyó que estaba cumpliendo su trabajo como niñera. Sin embargo, en otro punto de Pocatello, 2 jóvenes de 16 años hablaban a cámara sobre su intención de matar a una persona esa noche.
Uno de ellos, Brian Draper, dijo textualmente: «Vamos a hacerlo. Cassie será la primera». El episodio termina con el contraste entre la rutina tranquila de Cassie dentro de la casa y las intenciones registradas en video de quienes se hacían pasar por sus amigos. Horas antes del crimen, los adolescentes Brian Draper y Tori Adamczyk activaron una cámara video. El dispositivo registró una serie de grabaciones en las que detallaban su plan de asesinato. Las imágenes, posteriormente recuperadas por la policía, muestran a ambos dentro de un vehículo, estacionado en una calle de Pocatello. En una de las tomas, Draper dice: «Estamos a punto de cometer un asesinato. No es un juego. Cassie Jo Stoddard será la primera víctima». Adamczyk asciende y añade: «Esto será como una película real. Queremos ver cómo se siente hacerlo de verdad». El tono de las grabaciones es frío, con risas ocasionales. No hay señales de remordimiento. En la filmación, mencionan a otros compañeros de clase, refiriéndose a ellos como posibles próximos objetivos. En la siguiente grabación de la cámara, registrada a las 9:45, Draper dice: «Estamos de vuelta. Las luces están apagadas. Cassie está sola con Matt. Vamos a asustarlos primero». Mientras tanto, dentro de la casa, Cassie y Matt notaron algo extraño. Las luces comenzaron a parpadear. Minutos después, la electricidad se cortó brevemente. Cassie pensó que era un problema con el sistema eléctrico, algo común en áreas rurales. Sin embargo, cuando Matt bajó al sótano para revisar, la corriente volvió. Todo parecía solucionado. Lo que Cassie no sabía era que Draper y Adamczyk habían entrado sigilosamente por una puerta lateral del sótano. Conocían la estructura de la vivienda, porque la habían explorado más temprano, cuando fueron de visita. Durante más de una hora, Draper y Adamczyk permanecieron dentro de la casa, ocultos en el sótano. Según su propio testimonio posterior, querían hacerlo parecer una película. Mientras tanto, Matt recibió una llamada de su madre. Ella pidió que regresara a casa. Cassie insistió en quedarse porque era su responsabilidad cuidar la vivienda y las mascotas. Matt ofreció quedarse, pero Cassie se negó. A las 10:30, él se despidió. Fue la última persona en verla con vida. Draper y Adamczyk, ocultos, esperaron a que el vehículo de Matt se alejara antes de subir al piso principal. A las 10:45, Cassie escuchó ruidos en el sótano. Los perros ladraban de forma insistente. Las luces volvieron a apagarse. Cuando Cassie subió a la planta principal, los intrusos ya habían cambiado de posición. Minutos después, la joven se encontró con dos figuras vestidas de negro, con máscaras blancas y cuchillos en las manos. Intentó correr hacia la puerta principal, pero fue alcanzada por uno de los atacantes. Los informes forenses posteriores indicaron 30 heridos punzantes, 12 de ellas potencialmente mortales. El ataque fue rápido. Cassie murió en el piso de la sala entre las 10:45 y 11 de la noche. Después del asesinato, Draper y Adamczyk regresaron al coche. Encendieron la cámara nuevamente. En la grabación, Draper dice con voz alterada: «Acabamos de hacerlo. Acabamos de matar a Cassie. Lo hicimos». Adamczyk responde: «No puedo creer que haya pasado. Lo hicimos de verdad». Ambos ríen nerviosos. Luego se dirigen a un área boscosa al norte de Pocatello, donde entierran los cuchillos, la ropa ensangrentada, guantes y restos de cinta adhesiva. En registros posteriores de video, obtenidos de la cámara de los adolescentes, se evidenció que Draper y Adamczyk habían comenzado a grabarse hablando de hacer algo que el mundo recordaría, refiriéndose a un plan de homicidio que combinaba elementos de sus películas favoritas y crímenes reales. Estas grabaciones datan del 21 de septiembre de 2006, un día antes del crimen. Alrededor de la 1 de la tarde, los agentes del sheriff del county de Bannock acordonaron la residencia de los Contreras. El forense determinó que el ataque había ocurrido aproximadamente entre las 10:45 y 11 de la noche del viernes 22 de septiembre. El cuerpo fue trasladado al Instituto Forense de Boise, donde la autopsia confirmó 30 heridas por arma blanca, con 2 estocadas fatales en el corazón y los pulmones. El novio de Cassie, Matt Beckham, fue la primera persona entrevistada. Declaró que había pasado la tarde y parte de la noche con ella, hasta que su madre le pidió regresar a casa. Dijo que los amigos Brian Draper y Tori Adamczyk habían estado allí un rato, y luego se marcharon al cine. La policía verificó esta información con la madre de Matt, quien corroboró la llamada y la hora en que él regresó a casa.
Los agentes consideraron que Matt no tenía tiempo ni oportunidad para regresar a la vivienda y cometer el crimen. Sin embargo, la mención de Draper y Adamczyk abrió una nueva línea de investigación. El 25 de septiembre, ambos adolescentes fueron citados a declarar. Durante las entrevistas, mostraron nerviosismo y versiones poco consistentes. Draper dijo que sí habían pasado por la casa, pero que luego fueron al cine a ver The Grudge 2. La policía verificó los boletos y descubrió que no existían registros de entrada a esa función. Cuando se les pidió detallar la hora exacta de regreso a sus casas, ninguno pudo coincidir. Los investigadores notaron contradicciones y decidieron continuar interrogándolos por separado. Durante un segundo interrogatorio, Draper cambió su versión. Afirmó que habían regresado a la casa de Cassie después de irse solo para asustarla. Dijo que Tori insistió en entrar, pero él se arrepintió y se marchó antes de que ocurriera algo. La policía detectó inconsistencias. Si solo querían asustarla, ¿por qué no lo mencionaron desde el principio? ¿Y por qué no alertaron a nadie después? Ante la presión, Draper comenzó a titubear. Finalmente mencionó la existencia de una grabación en video que él y Tori habían hecho los días previos al asesinato. El 27 de septiembre, con una orden judicial, los agentes registraron las viviendas de ambos adolescentes. En la casa de Tori Adamczyk hallaron una cámara de video, varias cintas digitales y un cuaderno con anotaciones de escenas cinematográficas violentas. En una de las grabaciones, fechada el 21 de septiembre, Draper y Adamczyk aparecen en el interior de un automóvil, hablando explícitamente de asesinar a Cassie Jo Stoddard. La cinta fue vista en presencia de los padres y abogados de los implicados. En una de las secuencias, Adamczyk dice: «Cassie será perfecta, nadie sospechará de nosotros, será como en las películas». Draper agrega: «Necesitamos hacerlo esta semana, si no lo hacemos, nunca sabremos cómo se siente». Las grabaciones eran evidencia directa de premeditación. Al ser confrontado con el contenido del video, Draper rompió en llanto. Dijo que Tori fue quien apuñaló a Cassie mientras él solo observaba. Horas más tarde, Adamczyk, interrogado por separado, culpó a Draper de haber iniciado el ataque. Ambos intentaban minimizar su participación, pero los detalles que daban coincidían con la escena del crimen. El sheriff Loren Nielsen declaró ante la prensa: «Estos muchachos documentaron cada paso. No solo planificaron el asesinato, lo grabaron como si fuera una producción cinematográfica». Con la confesión parcial de Draper, los agentes fueron guiados hasta un área boscosa al norte de Pocatello. Ahí, enterrados bajo ramas y tierra, encontraron 2 cuchillos, una camiseta negra, guantes de látex, una máscara blanca y una cinta adhesiva con restos de cabello y sangre. Las pruebas fueron remitidas al laboratorio forense estatal. El ADN en los guantes y en la cinta adhesiva coincidía con el perfil genético de Cassie Jo Stoddard. Con las cintas y las pruebas físicas aseguradas, la Fiscalía del Condado de Bannock anunció formalmente los cargos. El 29 de septiembre de 2006, Brian Draper y Tori Adamczyk fueron arrestados bajo la acusación de asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El proceso judicial comenzó en el año 2007 en el Tribunal del Condado de Bannock, Idaho. La Fiscalía presentó cargos formales contra ambos acusados de asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato. A pesar de tener 16 años al momento del crimen, el tribunal determinó que serían juzgados como adultos, basándose en la naturaleza planificada y violenta del delito. El fiscal principal, Mark Heidemann, sostuvo que el crimen fue el resultado de una conspiración cuidadosamente premeditada. En la audiencia preliminar, presentó como prueba principal las grabaciones en video realizadas por los acusados los días previos y posteriores al asesinato. Las cintas mostraban planificación, selección de la víctima, discusión del método y comentarios posteriores que confirmaban la ejecución del crimen. El fiscal declaró ante el jurado: «No se trata de un impulso o de un error. Esto fue un proyecto, una recreación de sus fantasías violentas convertida en realidad». Entre las pruebas, también se incluyeron las armas homicidas, la ropa ensangrentada, los guantes y la cinta adhesiva con ADN de la víctima. La defensa de Draper
argumentó que su cliente había sido influenciado por Adamczyk, a quien consideraba el líder del plan. Intentaron presentar el caso como un acto de presión psicológica, alegando que Brian solo participó por miedo a perder la amistad de Tory. Por su parte, la defensa de Adamczyk sostuvo que él no había participado físicamente en el ataque, sino que solo había estado presente. Ambos equipos legales intentaron desacreditar la interpretación de las grabaciones, afirmando que los adolescentes hablaban de forma cinematográfica sin intención real de matar. Sin embargo, el contenido explícito y cronológicamente coherente de las cintas debilitó sus argumentos. Durante el juicio, varios testigos declararon sobre el comportamiento de los acusados. Matt Beckham, novio de Cassie, relató los acontecimientos de la noche del crimen, su salida de la casa y la llamada posterior con Cassie. Dijo ante el jurado: ella no tenía miedo de quedarse, solo quería cumplir con lo que le habían encargado, confiaba en ellos. Compañeros de clase mencionaron que Draper y Adamczyk hablaban frecuentemente de películas de terror y crímenes reales, incluyendo el caso de Scream. Un profesor de video y cine del instituto confirmó que ambos estaban obsesionados con grabar escenas violentas y hablaban de llevar la ficción a la realidad. El Departamento Forense de Idaho presentó el análisis de las pruebas. El ADN hallado en los guantes y en la cinta adhesiva coincidía con el perfil genético de Cassie Jo Stoddard. Las huellas parciales en los cuchillos correspondían a los dos acusados. Los registros de audio y video no mostraban cortes ni ediciones posteriores a los hechos, confirmando su autenticidad. El fiscal explicó ante el tribunal que las grabaciones mostraban una cronología inequívoca. 21 de septiembre, planificación y selección de la víctima. 22 de septiembre, desplazamiento a la vivienda, simulación de visita, ingreso al sótano, ataque y posterior huida. 23 de septiembre, grabaciones donde ambos confirman el crimen. Durante la última semana del juicio, ambos acusados fueron invitados a declarar. Brian Draper admitió haber apuñalado a Cassie, pero insistió que Tory lo había impulsado a hacerlo. Tory Adamczyk negó haber atacado a la víctima, aunque reconoció haber estado presente. El jurado escuchó fragmentos de la grabación donde, después del asesinato, Adamczyk dice: «Lo hicimos. No puedo creerlo». Las palabras fueron consideradas admisión de participación directa. El 17 de abril de 2007, tras 2 semanas de deliberaciones, el jurado declaró a Brian Draper culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Meses después, el 26 de junio, el jurado emitió el mismo veredicto contra Tory Adamczyk. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Peter D. McDermott pronunció la sentencia final diciendo: «El nivel de planificación, frialdad y desprecio por la vida humana mostrado en este caso no tiene precedentes en nuestra comunidad». La sentencia fue recibida con alivio por la familia Stoddard, pero también con conmoción en la comunidad escolar. El Instituto Pocatello High organizó una ceremonia en memoria de Cassie, recordándola como una joven responsable y confiable. Cassie Jo Stoddard tenía 16 años. Murió en una casa donde se sentía segura. Sus asesinos, también de 16 años, grabaron cada paso como si fuera una película. Pero no había guión, solo un crimen real. Si crees que estas historias merecen ser contadas, suscríbete a este canal. Aquí exploramos crímenes reales, thrillers psicológicos y documentales que revelan el lado más oscuro, pero humano, de la sociedad. Soy Montano Noir. Hasta el próximo caso.